Dos mujeres fueron halladas muertas en Cádiz, con rostros de apenas 20 años, aunque tenían más de 70, y cuando la policía derribó una pared falsa en el sótano, descubrieron algo inexplicable, un espejo en el que sus reflejos continuaban moviéndose por su cuenta. Antes de empezar con esta historia que te helará la sangre, cuéntanos desde dónde nos escuchas: Madrid, Barcelona, México, Argentina. Déjanos un comentario con tu ciudad y no olvides suscribirte, porque te aseguro que después de conocer lo que sucedió en aquella mansión de Cádiz en 1875, querrás estar aquí para las próximas historias que desafían toda lógica. Ahora sí, prepárate para sumergirte en uno de los casos más inquietantes de la España del siglo XIX. El viento del Atlántico azotaba con fuerza las fachadas desmoronadas del barrio del Pópulo esa tarde de octubre de 1875. Las calles empedradas de Cádiz brillaban mojadas bajo la luz tenue del atardecer, mientras los comerciantes del mercado apresuraban el cierre de sus puestos, deseosos de refugiarse del frío que presagiaba tormenta. Pero había un lugar en la ciudad donde las ventanas siempre permanecían cerradas, donde las cortinas de terciopelo granate nunca dejaban pasar la luz del día: la mansión Figueroa. La vieja casa de 3 plantas se erguía en la calle Compañía como un vestigio de tiempos mejores. Sus muros de piedra caliza, que alguna vez fueron blancos como la espuma del mar, ahora estaban manchados por años de salitre y abandono. Los balcones de hierro forjado, con sus intrincados motivos de vid y uvas, colgaban torcidos de bisagras oxidadas. A pesar de su estado, cada noche sin excepción, las lámparas de aceite se encendían en su interior, proyectando sombras danzantes sobre las cortinas cerradas. Los gaditanos que vivían cerca evitaban pasar frente a la mansión al caer la noche. Las historias circulaban de boca en boca. Extraños ruidos metálicos provenían del sótano en las madrugadas. El aire se impregnaba del aroma a incienso y hierbas amargas en noches sin viento. Y sobre todo, las 2 figuras que a veces aparecían en las ventanas del segundo piso, siempre juntas, siempre inmóviles, observando la calle con una quietud que no parecía humana. Dentro de esas paredes, Isadora y Beatriz Figueroa vivían en un tiempo que ya no existía para los demás. El salón principal mantenía los muebles de caoba tallada que su padre, el comerciante de especias don Rodrigo Figueroa, había traído de Cuba medio siglo atrás. Los tapices flamencos, que en su época fueron vibrantes, ahora se veían apagados por el polvo y la penumbra constante. Docenas de candelabros de plata decoraban cada superficie disponible, sus velas derritiéndose lentamente, gota a gota, formando figuras grotescas de cera endurecida. Pero lo más desconcertante era la ausencia de espejos. Cada superficie que reflejaba la luz había sido cubierta con paños negros cuidadosamente clavados. Espejos de pared, espejos de mano, incluso los pequeños espejos de tocador, todos ocultos bajo telas oscuras, como si reflejar la realidad fuera un pecado inaceptable. Isadora Figueroa se movía por la casa con la calma de un espectro. A sus supuestos 74 años, según los registros parroquiales, su rostro no mostraba ni una sola arruga. Su piel era suave como el mármol pulido. Sus labios conservaban el color rosado de la juventud y sus ojos verdes brillaban con una intensidad propia de una mujer de 25 años. Su cabello negro, sin una sola hebra plateada, caía en ondas perfectas hasta su cintura, recogido en un elaborado moño que habría sido envidiado por cualquier dama de la alta sociedad gaditana. Siempre vestía de negro, como corresponde a una mujer en luto eterno, pero la tela de sus vestidos era de la mejor seda, traída de lejos, mucho antes de que la fortuna familiar comenzara a desvanecerse. Sus manos, delgadas y blancas como porcelana, nunca temblaban al sostener la taza de té por la tarde. No mostraban las manchas de la edad ni las venas prominentes de la vejez. Su hermana Beatriz era casi idéntica a ella, 3 años menor según los documentos, pero de aspecto casi idéntico. La misma piel inmaculada, los mismos ojos verdes que parecían guardar secretos antiguos,
el mismo porte aristocrático que desafiaba el paso del tiempo. Si había alguna diferencia, era que Beatriz hablaba aún menos que Isadora, y cuando lo hacía, su voz sonaba como el susurro de hojas secas arrastrándose por lápidas de mármol. Aquella tarde de octubre, mientras la tormenta se acercaba a Cádiz, las hermanas estaban sentadas en el salón, como todos los días, a las 6 en punto. La única luz provenía de las velas que Isadora acababa de encender, con movimientos precisos y ceremoniosos. El té humeaba en delicadas tazas de porcelana china que habían pertenecido a su madre, muerta hacía ya 50 años, en circunstancias que la familia nunca discutió. «La tormenta será fuerte esta noche», murmuró Beatriz, acariciando distraídamente el borde de su taza. «El mar está inquieto. Puedo sentirlo». Isadora asintió sin apartar la mirada de la ventana cerrada. Aunque no podía ver el exterior, conocía cada rincón, cada piedra, cada rostro de los vecinos que nunca se atrevían a tocar su puerta. «Hace 43 años que comenzó todo, hermana», dijo Isadora con voz suave pero firme. 43 años desde aquella noche en el puerto. Beatriz cerró los ojos. No necesitaban hablar de ello a menudo. El recuerdo vivía en ellas como una cicatriz invisible pero eterna. «¿Crees que fue un error?», preguntó Beatriz, aunque ya sabía la respuesta. «Los errores son para quienes tienen tiempo para arrepentirse», respondió Isadora. «Nosotras perdimos ese privilegio hace mucho». Un trueno lejano retumbó sobre la ciudad, haciendo vibrar las tazas de té. Las velas parpadearon, pero no se apagaron. Nunca se apagaban. No importaba cuán fuerte soplara el viento que se colaba por las rendijas de las viejas ventanas. Beatriz se levantó y caminó hacia uno de los paños negros que cubría lo que claramente era un gran espejo en la pared oeste del salón. Su mano se acercó a la tela, tocando el borde del terciopelo oscuro, pero se detuvo antes de levantarla. «A veces quisiera volver a mirarme», susurró, «recordar cómo era antes». «¿Sabes lo que pasa cuando miramos?», advirtió Isadora, levantándose también. «Sabes lo que vemos y sabes lo que ellos ven en nosotras». Beatriz retiró la mano como si el paño quemara. Regresó a su asiento, bajando la cabeza, derrotada por un deseo que no podía satisfacer sin consecuencias. El silencio volvió a llenar la habitación, roto solo por el tic-tac del reloj de péndulo que perteneció a su abuelo. Un silencio pesado, cargado de secretos no dichos, de preguntas sin respuesta, de verdades enterradas tan profundamente que ni siquiera la muerte podría desenterrarlas. En algún rincón del sótano, bajo varias capas de piedra y madera, algo se movió. Un sonido suave, casi imperceptible, como el roce de seda contra cristal. Las hermanas intercambiaron una mirada. Ese sonido lo conocían bien. Lo escuchaban todas las noches desde hacía décadas. «Está inquieto», observó Beatriz. «Tiene hambre», corrigió Isadora. «Siempre tiene hambre». Ambas permanecieron sentadas, inmóviles como estatuas, mientras la tormenta finalmente descargaba toda su furia sobre Cádiz. La lluvia golpeaba las ventanas con fuerza. El viento aullaba por las estrechas calles del barrio antiguo y en la mansión Figueroa, dos mujeres que dejaron de envejecer hace muchos años esperaban al amanecer, como lo hacían cada noche. Pero esta noche sería diferente. Fuera de la mansión, un joven se acercaba a la puerta principal. Su nombre era Tomás Guerrero, un médico recién llegado a Cádiz desde Sevilla. Había oído las historias sobre las hermanas Figueroa, pero él era un hombre de ciencia, no de supersticiones. En su maletín llevaba una carta oficial del Ayuntamiento de Cádiz, exigiendo que las hermanas se presentaran para actualizar sus registros civiles, algo que no hacían desde hacía más de 20 años. Cuando sus nudillos golpearon la pesada puerta de roble, el sonido resonó dentro de la mansión como un disparo. Isadora y Beatriz intercambiaron una mirada. Por primera vez en décadas, el miedo verdadero cruzó sus rostros, siempre jóvenes. El mundo exterior había llegado hasta ellas, y con él el fin de todo. El doctor Tomás Guerrero tenía 28 años y comenzaba a ganar renombre como uno de los médicos más brillantes de su generación. Había sido graduado con honores en la Universidad de Sevilla,
dedicando sus estudios a desentrañar los misterios del envejecimiento humano. Se sentía fascinado por los casos raros de personas que parecían desafiar el paso del tiempo. Cuando se le presentó la oportunidad de mudarse a Cádiz, no lo dudó. Era una ciudad histórica, llena de misterio y con enigmas médicos aún por resolver. 3 días después de llegar, recibió una carta del ayuntamiento. El alcalde, don Fernando Maldonado, le había asignado la tarea de visitar a las hermanas Figueroa. «Son ancianas solitarias», le explicó el alcalde, visiblemente incómodo. «Han rechazado toda interacción oficial durante años. Necesitamos que actualicen sus registros. Usted es joven, educado, y no resulta tan intimidante como los funcionarios anteriores. Tal vez tenga más suerte». Lo que el alcalde no le mencionó, y que Tomás descubriría esa misma noche en una taberna cerca del puerto, era que 3 funcionarios previos habían intentado lo mismo. 2 regresaron pálidos y temblorosos, jurando no volver jamás, y el tercero simplemente desapareció una noche de niebla, hace 3 años. Aunque nunca se encontró evidencia de un crimen, los rumores aseguraban que la mansión Figueroa guardaba mucho más que secretos familiares. Ahora, bajo una tormenta que azotaba Cádiz, Tomás se encontraba frente a la puerta de la mansión. En una mano sostenía su maletín médico y en la otra la carta oficial. La lluvia empapaba su abrigo de lana y su sombrero de fieltro, pero él se mantenía firme, esperando que alguien le abriera. Pasaron varios minutos. Estaba a punto de golpear de nuevo cuando escuchó el inconfundible sonido de cerrojos siendo corridos uno tras otro. No 1 ni 2, sino al menos 5. La puerta se abrió solo una rendija y un rostro femenino, de una belleza inquietante, apareció en la abertura. «¿Quién es usted?». La voz era suave, pero cortante, como un bisturí. «Buenas noches, señora. Soy el doctor Tomás Guerrero», respondió él levantando la carta oficial. «Vengo en representación del Ayuntamiento de Cádiz para hablar con las señoritas Figueroa respecto a la actualización de registros civiles». El ojo verde que lo observaba desde el otro lado de la rendija no parpadeó. «Es tarde y está lloviendo. Por eso mismo solicito unos minutos de refugio y conversación», insistió Tomás con una sonrisa profesional. «No tomaré mucho de su tiempo. Son solo formalidades necesarias». Hubo un silencio incómodo, y luego se escucharon voces susurrando al otro lado de la puerta. Finalmente, los cerrojos volvieron a moverse, y la puerta se abrió lo suficiente para dejarlo pasar. Lo que Tomás vio al entrar lo dejó sin palabras. La mujer que había abierto la puerta era, sin duda, una de las más hermosas que jamás había visto, y lo más desconcertante era que parecía tener unos 25 años, como máximo. Su piel era impecable, sus rasgos perfectamente simétricos, sus movimientos gráciles y juveniles. Vestía de negro riguroso, pero su porte elegante era innegable. Detrás de ella, idéntica en belleza y juventud, estaba otra mujer. Las dos lo observaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza que Tomás encontraba perturbadora. «Pasen al salón», dijo la primera mujer. «Soy Isadora Figueroa. Ella es mi hermana Beatriz». Tomás la siguió por un pasillo tenuemente iluminado por velas. Con cada paso, se adentraba más en un mundo que parecía detenido en el tiempo. Los muebles eran antiguos, pero majestuosos. Las alfombras persas, aunque gastadas, seguían siendo valiosas, y por todo el lugar había paños negros cubriendo lo que, a simple vista, parecían espejos. «Siéntese, doctor», ofreció Isadora señalando un sofá de terciopelo verde oscuro. Tomás obedeció, colocando su maletín a sus pies y sacando la carta oficial junto con una carpeta que contenía los registros históricos de la familia Figueroa. «Señoritas, agradezco su hospitalidad», comenzó. «Como mencioné, vengo por un asunto administrativo. Según nuestros registros, señorita Isadora, usted nació en 1801, lo que la haría tener 74 años. Y señorita Beatriz, nacida en 1804, tendría 71. Ambas mujeres permanecieron inmóviles, sin reaccionar. Solo lo miraban con expresiones inquebrantables. «¿Comprenden mi confusión?», continuó Tomás,
eligiendo sus palabras con cuidado, porque ustedes aparentan tener menos de 30 años, mucho menos. ¿Es un cumplido, doctor?, preguntó Beatriz con una leve sonrisa que no alcanzó sus ojos. Es una observación médica, aclaró Tomás, una observación que desafía todo lo que la ciencia moderna entiende sobre el envejecimiento humano. He estudiado casos de personas que envejecen lentamente debido a condiciones genéticas raras, pero nunca he visto algo así. Isadora se levantó y caminó hacia la ventana cubierta. Sus movimientos eran fluidos, sin la menor rigidez articular ni debilidad muscular, lo que sería esperado en una mujer de su supuesta edad. «Doctor Guerrero», dijo sin volverse, «¿es usted un hombre de fe o un hombre de ciencia?» «Soy médico. La ciencia es mi fe». «Entonces permítame darle un consejo científico», respondió ella sin girarse. «Hay cosas en este mundo que la ciencia aún no puede explicar, y hay preguntas cuyas respuestas solo traen desgracia a quienes las formulan». Un escalofrío recorrió la espalda de Tomás, pero se mantuvo firme. «Con todo respeto, señorita Figueroa, mi deber profesional es comprender las anomalías médicas, y ustedes son, sin duda, una anomalía fascinante. Permítanme examinarlas, tomar algunas mediciones básicas. Tal vez juntos podamos entender qué les ha concedido esta preservación extraordinaria. Y si no deseamos ser comprendidas», preguntó Beatriz con voz fría, «entonces tendré que informar al ayuntamiento que las hermanas Figueroa se niegan a cooperar con una inspección oficial», respondió Tomás añadiendo firmeza a su tono, lo que podría resultar en medidas más intrusivas. Fue una amenaza sutil, pero efectiva. Isadora y Beatriz se miraron, intercambiando otra de esas miradas cargadas de significado que Tomás no logró entender. «Está bien», cedió finalmente Isadora. «Un examen básico, pero rápido. Y luego se va». Durante la siguiente media hora, Tomás realizó los procedimientos estándar: verificación del pulso, ritmo cardíaco, temperatura corporal, inspección de piel y ojos. Cada medición lo dejaba más desconcertado. Las hermanas no solo parecían jóvenes, sus cuerpos eran físicamente jóvenes. Sus pulsos eran fuertes y regulares, sus reflejos perfectos, y sus pupilas respondían normalmente a la luz. No había cataratas, ni sordera parcial, ni temblores, ni ninguno de los signos comunes del envejecimiento. «Esto es imposible», murmuró mientras documentaba sus hallazgos. «Claramente imposible». «¿Ya terminó, doctor?», preguntó Isadora con impaciencia apenas contenida. «Casi», respondió Tomás, levantando la vista. «Solo una pregunta más. ¿Cómo lo lograron? ¿Qué régimen siguen? ¿Qué tratamiento? ¿Qué dieta?» «Ningún tratamiento que pueda prescribir a sus pacientes», interrumpió Beatriz. «Ninguna dieta que aparezca en sus libros de medicina». «Entonces, ¿qué?», preguntó Tomás. El silencio volvió a invadir la habitación. Fuera la tormenta arreciaba. Un relámpago iluminó brevemente el salón a través de las cortinas, seguido de un trueno que hizo temblar las ventanas. «Doctor Guerrero», dijo finalmente Isadora, «si muestra la verdad no la creería, y si la creyera, la cargaría hasta su último día. ¿Realmente desea ese peso?». Tomás guardó sus instrumentos con movimientos deliberados, dándose tiempo para pensar. La curiosidad científica luchaba contra un instinto primario que le gritaba que se fuera de allí, pero él era un hombre educado, racional. No iba a dejarse intimidar por insinuaciones vagas o por la atmósfera gótica del lugar. «Soy médico», repitió. «La verdad, por muy perturbadora que sea, siempre es preferible a la ignorancia». Las hermanas se miraron una vez más. Una decisión silenciosa pasó entre ellas. «Está bien», dijo finalmente Isadora, «pero debe prometer que lo que vea aquí esta noche no lo revelará a nadie, ni al alcalde, ni a sus colegas, ni a la policía. A nadie». «No puedo prometer eso si lo que veo constituye un crimen», respondió Tomás. «No es un crimen según las leyes de España», aseguró Beatriz. «Pero sí es un secreto que ha mantenido viva a esta familia y atrapada al mismo tiempo». Tomás asintió lentamente. «Muéstrenme».
Isadora caminó hacia una de las paredes cubiertas por un paño negro especialmente grande. Sus dedos se cerraron sobre la tela, y por un momento Tomás creyó ver miedo genuino en sus ojos, miedo de alguien a punto de abrir una puerta que llevaba décadas cerrada. Con un movimiento rápido, arrancó el paño. Detrás había un espejo, pero no un espejo común. El marco era de plata antigua, decorado con símbolos que Tomás no reconoció. Algunos parecían alquímicos, otros de origen árabe o incluso más antiguos. El cristal mismo parecía vibrar sutilmente, como si estuviera vivo, pero lo más perturbador era lo que mostraba. Tomás se acercó lentamente. En el reflejo podía ver el salón perfectamente reproducido. Los muebles, las velas, él mismo, de pie, con expresión atónita. Pero donde deberían estar las hermanas Figueroa, había dos figuras que le helaron la sangre, dos ancianas arrugadas, encorvadas por el peso de las décadas, con el cabello blanco y ralo, los ojos hundidos en cuencas marcadas por la edad. Sus manos, retorcidas por la artritis, vestían los mismos vestidos negros que las jóvenes hermanas, pero sus cuerpos habían sido consumidos por el tiempo. Tomás miró a Isadora y Beatriz, jóvenes, perfectas, inmutables. Luego miró de nuevo al espejo. Ancianas, marchitas, moribundas, susurró. Dios misericordioso, ¿y qué es esto? Esto, dijo Isadora con voz quebrada, es el precio de la vanidad y la maldición de la inmortalidad. Tomás no podía apartar los ojos del espejo. Su mente médica, entrenada para explicar y clasificar cada fenómeno, se rebelaba contra lo que estaba presenciando. Los reflejos en el espejo no eran estáticos. Las dos ancianas se movían exactamente como las jóvenes hermanas en el mundo real, pero mostraban la verdadera edad de sus cuerpos, la edad que el tiempo había dejado en ellas, pero que de alguna forma no se manifestaba fuera del cristal. Esto viola todas las leyes de la física conocidas, murmuró Tomás acercándose más al espejo. Los reflejos no pueden, esto no puede ser real. ¿Sigues creyendo que la ciencia lo explica todo, doctor?, preguntó Beatriz con amargura. Tomás extendió una mano temblorosa hacia el espejo. Sus dedos tocaron la fría superficie del cristal y por un instante juraría que sintió un pulso, un latido que no venía de él, sino del propio espejo. Retiró la mano bruscamente. «Explíquenmelo», exigió Tomás girándose hacia las hermanas. «Desde el principio, ¿qué demonios está pasando aquí?» Isadora se dejó caer en un sillón con un suspiro que parecía cargar con décadas de agotamiento. En 1832, empezó. Todo cambió. Yo tenía 31 años, Beatriz 28. Nuestro padre había muerto 2 años antes, dejándonos esta casa y una considerable fortuna hecha con el comercio de especias. Éramos solteras, algo poco común para nuestra edad, pero habíamos rechazado a todos los pretendientes que se nos acercaron. ¿Por qué?, preguntó Tomás, sacando casi por instinto una libreta de su maletín. Porque ningún hombre de Cádiz nos parecía digno, respondió Beatriz con una sonrisa triste. Éramos arrogantes, vanidosas. Pensábamos que nuestra belleza nos hacía superiores, y con cada año que pasaba, con cada nueva arruga que aparecía, con cada hebra gris en nuestro cabello, el miedo crecía. Isadora continuó. Una noche de septiembre llegó un barco al puerto. Venía de lugares extraños, del Levante decían, aunque nadie sabía de dónde realmente. Traía mercancías exóticas, sedas, perfumes y curiosidades para coleccionistas, entre ellas espejos antiguos que, según nos dijeron, pertenecieron a sultanes y hechiceros. Este espejo, señaló temblorosa, hacia el objeto que ahora dominaba toda la habitación. Fuimos al barco una tarde. El capitán era un hombre extraño, prosiguió Beatriz, de edad indeterminada, con ojos que parecían haber visto demasiado. Cuando le preguntamos por los espejos, sonrió de una forma que debió habernos alertado. Nos mostró este en particular y nos dijo que había pertenecido a una cortesana de Constantinopla que había vivido hasta los 120 años sin envejecer ni un día. Era una mentira, por supuesto, agregó Isadora amargamente, o al menos no toda la verdad.
Tomás sintió cómo su escepticismo científico empezaba a desmoronarse. ¿Qué les dijo exactamente? Que el espejo contenía un pacto antiguo, explicó Isadora, que quien se mirara en él en la noche de luna llena, pronunciando ciertas palabras, podría detener el tiempo. El envejecimiento se detendría, la belleza se preservaría, pero había un precio. Siempre hay un precio, murmuró Tomás. El precio era el reflejo, dijo Beatriz con un tono sombrío. El espejo no borra el envejecimiento, lo guarda. Absorbe todo lo que los años hacen al cuerpo humano, pero no lo elimina. Lo atrapa en el cristal, así que mientras nosotras permanecemos jóvenes en el mundo real, nuestros verdaderos cuerpos, nuestras verdaderas edades, están dentro del espejo. Isadora se levantó y caminó hacia el espejo, mirando directamente su reflejo anciano. La cortesana de Constantinopla vivió 120 años, dijo en voz baja. Sí, pero cuando finalmente murió, dicen que su reflejo en el espejo gritó durante días, porque el reflejo también está vivo. Siente, sufre, envejece y está atrapado en el cristal para siempre. Un silencio denso cayó sobre el salón. Tomás se dejó caer en el sofá, su libreta olvidada en su regazo. ¿Por qué lo hicieron?, preguntó finalmente. ¿Por qué aceptaron ese pacto? Porque éramos tontas, respondió Beatriz con lágrimas en los ojos. Porque el miedo a envejecer fue más grande que cualquier advertencia, porque el capitán nos aseguró que podríamos romper el pacto si alguna vez lo deseáramos. ¿Y pueden?, preguntó Tomás escéptico. Sí, admitió Isadora, pero romperlo significa que todo el tiempo atrapado en el espejo regresaría a nosotras de inmediato. 74 años de envejecimiento en un solo momento. Nuestros cuerpos se desmoronarían. Moriríamos en segundos, quizá minutos, si tenemos suerte. Y hay algo más, agregó Beatriz con voz temblorosa. Algo que el capitán no nos dijo, pero que descubrimos con los años. El espejo no solo atrapa nuestro envejecimiento, también atrapa algo más, una parte de nuestra alma. Cada día que pasa sentimos cómo esa parte crece más fuerte dentro del cristal, mientras nosotras nos vamos debilitando aquí fuera, como si nos estuvieran devorando lentamente desde adentro. Tomás miró nuevamente al espejo. Las ancianas en el reflejo lo observaban con una expresión de súplica silenciosa. Había algo en sus ojos, algo que trascendía la simple diferencia física. Era como si estuvieran pidiendo ayuda, pidiendo liberación, deseando que el pacto les fuera arrancado. ¿Alguien más sabe de esto?, me preguntó. Nadie vivo, respondió Isadora. Por eso cubrimos todos los espejos de la casa. No podemos arriesgarnos a que alguien vea. Y por eso vivimos recluidas. En 43 años, usted es la primera persona que entra en esta casa, además de nosotras y el funcionario que desapareció hace 3 años. Un silencio incómodo. Nunca entró a la casa, dijo Beatriz rápidamente. Lo rechazamos en la puerta. Lo que le sucedió después, no lo sabemos. Tomás no estaba seguro de creerlas, pero las preguntas urgentes no dejaban espacio para dudas. ¿Por qué me lo están mostrando? ¿Por qué confiar en mí? Isadora se sentó nuevamente, juntando sus manos sobre el regazo con gesto cansado. Porque estamos agotadas, doctor. Porque hemos vivido 43 años con este secreto, atrapadas entre la vida y la muerte, entre la juventud y la vejez. Porque cada día que pasa, sentimos cómo nuestras almas se debilitan, mientras nuestros reflejos se hacen más fuertes. Y porque creemos que usted, con su ciencia, con su racionalidad, quizá pueda encontrar una manera de liberarnos sin que impliquemos nuestra muerte instantánea. No soy hechicero, protestó Tomás. Soy médico. Esto está fuera del ámbito de la medicina. ¿Lo está?, cuestionó Beatriz. El espejo atrapa el proceso biológico del envejecimiento. Las células que deberían degenerar, los tejidos que deberían deteriorarse, todo eso está suspendido. ¿No es eso medicina? ¿No es eso ciencia?
Tomás se pasó las manos por el cabello tratando de procesar todo lo que había escuchado y visto. Una parte de él quería huir, declarar a estas mujeres como locas, olvidar todo esto, pero otra parte, la parte que lo había llevado a la medicina, que lo impulsaba a comprender lo incomprensible, estaba fascinada. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «Necesito investigar, consultar textos antiguos sobre alquimia y medicina medieval. Tal vez haya registros de casos similares». «No los hay», afirmó Isadora. «Hemos buscado durante décadas. Este espejo es único. El capitán que nos lo vendió desapareció aquella misma noche. El barco zarpó al amanecer y nunca más fue visto en Cádiz. Entonces necesito estudiar el espejo», decidió Tomás. «Con su permiso, me gustaría volver mañana con instrumentos de medición. Quizá, si comprendo la naturaleza física del objeto, pueda entenderlo mejor». «Puede volver», concedió Beatriz, «pero debe ser discreto y debe venir solo. Si trae a alguien más, si cuenta esto a cualquier persona, el pacto termina aquí y ahora». «¿Me están amenazando?», preguntó Tomás con incredulidad. «Le estamos advirtiendo», corrigió Isadora. «Este secreto nos ha costado todo lo que éramos. No permitiremos que se convierta en entretenimiento para las masas gaditanas, ni en objeto de estudio para la comunidad científica. O nos ayuda en privado, o no lo hace en absoluto». Tomás asintió lentamente. Se levantó, recogiendo su maletín y sus notas. «Volveré mañana al anochecer. Y, señoritas, gracias por confiar en mí. Haré todo lo que esté en mi poder para encontrar una solución». Mientras las hermanas lo acompañaban hasta la puerta, Tomás no pudo evitar mirar una última vez al salón, hacia el espejo que ahora permanecía descubierto. Las dos ancianas en el reflejo seguían mirándolo, y en sus ojos marchitos había algo que lo perseguiría en sus sueños. «Esperanza», pensó, esperanza desesperada de que este extraño, proveniente del mundo exterior, pudiera lograr lo que ellas no habían logrado en 4 décadas, liberarlas de su propia vanidad. La tormenta había amainado cuando Tomás salió a la calle. El aire olía a sal y piedra mojada. Mientras se alejaba de la mansión Figueroa, no miró atrás, pero si lo hubiera hecho, habría visto 2 figuras en la ventana del segundo piso, observándolo partir, y en el reflejo distorsionado del cristal, 2 ancianas llorando en silencio. Era como si una parte de su alma hubiera quedado atrapada de 2 maneras, primero por el espejo y ahora por la fotografía. Esa misma noche, Tomás reveló la placa en su improvisado laboratorio, instalado en su habitación. Lo que vio lo dejó sin aliento. La fotografía mostraba el salón de manera perfecta, con el espejo en su antiguo marco de plata, pero el reflejo dentro del cristal estaba completamente negro, como si la cámara no hubiera podido capturar lo que el espejo contenía, o como si el espejo se estuviera resistiendo activamente a ser documentado. La 4ª noche, Tomás llegó con una teoría distinta. «He estado pensando en la naturaleza de los reflejos», dijo, caminando de un lado a otro del salón, mientras las hermanas lo observaban. «Un reflejo es simplemente luz rebotando contra una superficie, pero la luz también viaja en el tiempo, no solo en el espacio. Y si este espejo no solo refleja luz, sino que refleja tiempo, y si lo que vemos en él no es un reflejo común, sino nuestros yo en una línea temporal paralela donde el envejecimiento sí ocurrió». «¿Y eso nos ayuda cómo?», preguntó Beatriz con frustración creciente. «Si pudiéramos romper la conexión temporal sin dañar el espejo, si encontráramos un punto medio donde el tiempo atrapado se liberara gradualmente, en lugar de instantáneamente». «Lleva 4 décadas atrapado, doctor», interrumpió Isadora. «No creo que se libere despacio después de tanto tiempo». Tomás se dejó caer en el sofá, derrotado una vez más, pero había algo más en su expresión, algo que las hermanas no podían identificar completamente, pero que las ponía nerviosas. La 5ª noche, Tomás no vino solo. Llegó acompañado de un hombre mayor, un coleccionista de antigüedades llamado don Arturo Mendoza, quien supuestamente tenía conocimiento sobre objetos místicos del Levante. Isadora se puso lívida al ver a otro hombre en la puerta.
Doctor Guerrero, ya dijimos que vendría solo. Don Arturo es discreto, aseguró Tomás, y es nuestra mejor oportunidad. Ha visto objetos similares. Conoce rituales que podrían romper el pacto de manera controlada. Pero algo estaba mal. Beatriz lo sintió de inmediato. Había un brillo en los ojos de Tomás que no había visto antes, una excitación que iba más allá del interés científico. Era ambición. Era la mirada de un hombre que había visto algo que podría hacerlo famoso. Don Arturo, un hombre de unos 60 años con barba gris y ropa elegante, estudió el espejo con fascinación apenas contenida. «Extraordinario», murmuró, acercándose al cristal. «Absolutamente extraordinario. He oído leyendas sobre estos espejos, pero nunca pensé que realmente existieran. ¿Cuánto quieren por él?» El silencio en la habitación se volvió pesado como plomo. «No está en venta», dijo Isadora, con voz peligrosamente baja. «Todo tiene un precio, señorita», sonrió don Arturo. 10.000 reales, 15.000... Nombre su precio. «Fuera», ordenó Beatriz, levantándose de su asiento. «Ambos, ahora». Tomás levantó las manos en un gesto de apaciguamiento. «Beatriz, Isadora, por favor, don Arturo puede ayudarlas, pero necesita llevarse el espejo a su taller, estudiarlo con las herramientas adecuadas. Llévenselo». Isadora soltó una risa amarga. «Doctor, ¿no entiende? Si el espejo se aleja más de unos metros de nosotras, el pacto se rompe. Moriríamos antes de que cruzara la puerta». «Eso no lo sabemos con certeza», argumentó Tomás. «Nunca lo han intentado. Quizá la conexión es más flexible de lo que creen». «Quizá». Beatriz se acercó a Tomás, sus ojos verdes ardiendo de furia. «¿Está dispuesto a jugarse nuestras vidas en un quizá?» Don Arturo intervino con voz suave pero persuasiva. «Señoritas, comprendo su apego emocional al objeto, pero piensen en lo que el doctor Guerrero y yo podríamos hacer con él. Podríamos estudiar sus propiedades, quizá replicarlas. Imaginen un mundo donde nadie tenga que envejecer, donde la muerte por vejez sea cosa del pasado. Serían heroínas de la humanidad, o quizá conejillos de indias que usted exhibiría en ferias y academias». Isadora escupió con desdén. «No somos tontas, don Arturo, y usted, doctor Guerrero, nos ha decepcionado profundamente». Tomás sintió una punzada de culpa, pero la sofocó rápidamente. Se había convencido a sí mismo de que estaba haciendo lo correcto, que el conocimiento que este espejo podría proporcionar valía cualquier sacrificio temporal para las hermanas. «Si no cooperan voluntariamente», dijo Tomás con voz tensa, «tendré que reportar este caso a las autoridades médicas. Un fenómeno de esta magnitud no puede quedarse oculto. Nos está amenazando». La voz de Beatriz era apenas un susurro gélido. «Les estoy dando una opción», corrigió Tomás. «Trabajen conmigo. Permítanos estudiar el espejo apropiadamente, o el secreto saldrá de todas formas. Solo que sin su cooperación, sin su consentimiento. ¿Qué prefieren?» Fue el ultimátum equivocado en el momento equivocado. Algo cambió en el aire de la habitación. Las velas comenzaron a parpadear, aunque no había corriente de aire. Don Arturo retrocedió, nervioso. Incluso Tomás sintió un cambio, como si la temperatura hubiera descendido varios grados en un instante. Isadora y Beatriz se miraron. Una comunicación silenciosa pasó entre ellas. Una decisión que habían estado posponiendo durante 43 años. «Doctor Guerrero», dijo Isadora con calma sobrenatural, «creo que es hora de mostrarle lo que realmente guarda el sótano, lo que realmente alimenta el poder del espejo». «¿El sótano?» Tomás frunció el ceño. Nunca mencionaron nada sobre un sótano. «Porque hay cosas que incluso nosotras tememos recordar», respondió Beatriz. «Pero si va a traicionar nuestra confianza, si va a exponer nuestro secreto al mundo, entonces merece conocer la verdad completa. La verdad que el capitán del barco nos ocultó. La verdad sobre lo que realmente somos ahora». Don Arturo palideció considerablemente. «Quizá deberíamos irnos, Tomás. Esto ha ido demasiado lejos». Pero Tomás, atrapado por su propia curiosidad y arrogancia, negó con la cabeza. «No quiero ver. Quiero saberlo todo».
Isadora sonrió, pero fue una sonrisa que no contenía ni humor ni calidez. Como desee, doctor, síganos. Las hermanas Figueroa se dirigieron hacia una puerta que Tomás había asumido que era un armario. Cuando la abrieron, revelaron una escalera que descendía hacia la oscuridad total. Un olor antiguo y corrupto emanaba desde abajo, haciendo que Tomás instintivamente se llevara un pañuelo a la nariz. Desde las profundidades, más allá de la vista humana, llegó un sonido, un susurro. No muchos susurros, sino voces que se superponían unas a otras, algunas rogando, otras maldiciendo, todas atrapadas en un coro de agonía eterna. ¿Qué es eso?, comenzó Tomás. Los anteriores, respondió Beatriz. Los que probaron el espejo antes que nosotras, los que el capitán coleccionó durante décadas. Sus reflejos siguen vivos en el cristal, pero los cuerpos... Bueno, los cuerpos necesitaban ir a algún lugar. Don Arturo dio media vuelta y corrió hacia la puerta principal. No llegó lejos. Los cerrojos se corrieron solos, con un sonido metálico definitivo. El espejo protege sus secretos, explicó Isadora. Y ahora que saben demasiado, el espejo no los dejará ir. No hasta que tomen una decisión. Tomás retrocedió, su maletín médico cayendo de sus manos temblorosas. ¿Qué decisión? Las hermanas Figueroa se acercaron y en ese momento, bajo la luz parpadeante de las velas, Tomás vio algo que había pasado por alto en todas sus visitas anteriores. Se dio cuenta de que cuando las hermanas se movían, sus sombras no siempre se movían con ellas. Cuando hablaban, a veces sus labios no se sincronizaban perfectamente con sus palabras. Vio que no eran completamente humanas. No, ya la decisión, dijo Beatriz con voz que parecía venir de muy lejos, de si quieren unirse a nosotras en esta eternidad o unirse a los del sótano en la muerte. O, añadió Isadora, de si prefieren olvidar todo lo que vieron esta noche y no regresar nunca. Pero para eso tendrán que mirarse en el espejo. Solo una vez, solo para que el espejo tome un poco de ustedes como garantía de su silencio. Tomás sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que había creído, toda su ciencia y racionalidad, se disolvía frente a una realidad que no podía comprender ni controlar. Don Arturo había caído de rodillas, sollozando, y las hermanas Figueroa, atrapadas entre la vida y la muerte, entre la juventud y la vejez, entre la cordura y la locura, esperaban su respuesta con la paciencia de quienes han esperado durante 43 años. El espejo brillaba en la oscuridad, y en su superficie comenzaron a aparecer más reflejos, reflejos que no se correspondían con nadie en la habitación. Reflejos de personas que habían estado ahí antes, reflejos que nunca se habían ido. La noche había alcanzado su punto más oscuro. Cuando Tomás finalmente encontró su voz, don Arturo seguía sollozando en el suelo, pero el médico había recuperado algo de su compostura, aunque su rostro estaba pálido como la cera. «No pueden obligarnos», dijo Tomás, aunque su voz temblaba. «No pueden forzarnos a mirar el espejo». «No», concedió Isadora, «pero tampoco podemos dejarlos ir sabiendo lo que saben. El espejo no lo permitirá. Ya son parte de su órbita, doctor. El momento en que cruzaron esa puerta, el momento en que vieron el verdadero reflejo, sellaron su destino». Beatriz se acercó al espejo y acarició suavemente el marco de plata. «Comprenda, doctor Guerrero, no somos monstruos. No disfrutamos de esto», dijo Isadora con la voz temblando. «Pero hemos aprendido con dolor y pérdida que el espejo tiene voluntad propia. No es solo un objeto pasivo que captura el tiempo. Es algo más, algo que se alimenta de la vanidad, del miedo a la muerte, del deseo desesperado de permanecer. Y una vez que detecta esas emociones en alguien, no lo suelta». «Eso es imposible», murmuró Tomás, pero incluso él ya no sonaba convencido. «Los objetos no tienen voluntad. No pueden», repitió, pero las palabras parecían vacías. Isadora soltó una risa amarga. «Doctor, ha visto con sus propios ojos reflejos que viven vidas separadas de sus originales. Ha visto un espejo que detiene el tiempo y ahora me dice que es imposible que tenga conciencia.
Tomás miró alrededor del salón buscando una salida, alguna manera de escapar de esta pesadilla, pero las ventanas estaban cerradas con postigos, como soldados implacables. La puerta principal permanecía trabada por cerrojos invisibles, y la única otra salida era aquella escalera que descendía hacia el horror del sótano. ¿Cuántos?, preguntó finalmente, con la voz rota. Las hermanas intercambiaron una mirada llena de culpa. 7, admitió Beatriz. El capitán del barco nos dijo que había vendido 12 espejos a lo largo de los años. Nosotras somos el 13º caso. Los 7 anteriores, sus cuerpos están abajo, momificados por el tiempo, pero de alguna manera todavía conectados a sus reflejos, en otros espejos, en otros lugares. El capitán los coleccionaba, explicó Isadora, con la voz quebrada. Cuando alguien moría bajo el pacto del espejo, él recuperaba el espejo y lo almacenaba. Este espejo que tenemos es especial, el espejo maestro. Contiene ecos de todos los demás. Por eso a veces vemos más reflejos de los que deberíamos. Por eso escuchamos las voces. Tomás cerró los ojos, tratando de procesar la información. Cuando los abrió de nuevo, había tomado una decisión. «Hay otra opción», dijo con voz más firme. «Podemos destruir el espejo». El silencio que siguió fue absoluto. «No», susurró Beatriz. «No se atreva. Si el espejo es la fuente del pacto, destruirlo terminaría con todo. Sí, ustedes envejecerían instantáneamente, pero también liberarían a todos los atrapados. A ustedes mismas, a los 7 del sótano, a quien quiera que esté atrapado en los otros espejos. Y moriríamos», dijo Isadora. «Todos moriríamos. Pero serían libres», argumentó Tomás. «Morirían como humanos, no como lo que sean ahora». Don Arturo levantó la cabeza, los ojos enrojecidos, pero con una chispa de esperanza. «El doctor tiene razón. Es la única manera. Destruyan el espejo y liberemos a todos». «Fácil para usted decirlo», espetó Beatriz. «Usted no es quien perdería su vida». «Ustedes ya perdieron su vida», contraatacó Tomás. «Hace 43 años. Lo que tienen ahora no es vida. Es una parodia grotesca de la inmortalidad. Son prisioneras en su propia casa, aterrorizadas de su propio reflejo, escondidas del mundo. ¿Es eso lo que querían cuando hicieron el pacto? ¿Vale la pena la juventud eterna si tienen que vivir en este infierno?» Las palabras golpearon a las hermanas como bofetadas físicas. Isadora se dejó caer en un sillón, lágrimas rodando por sus mejillas perfectas. «Todos estos años», sollozó, «todos estos años diciéndonos que valía la pena, que éramos especiales, que habíamos conseguido lo que todos desean secretamente. Pero usted tiene razón, doctor. Esto no es vida. Hace décadas que esto dejó de ser vida». Beatriz se arrodilló junto a su hermana, tomando sus manos. «Si destruimos el espejo, será rápido. Dolerá». Tomás se acercó, su expresión suavizada por la compasión. «No lo sé», admitió con honestidad, «pero sea lo que sea, será el fin verdadero y definitivo. No más reflejos que viven vidas separadas, no más almas divididas. Solo paz». Isadora miró a su hermana. En ese momento parecieron comunicarse sin palabras, como lo habían hecho durante toda su vida. Finalmente asintieron al unísono. «Está bien», dijo Isadora con determinación renovada, «pero lo haremos nosotras. Es nuestro peso que llevar, nuestra decisión que tomar». Se levantó con paso firme y caminó hacia la repisa donde guardaban varios objetos antiguos. Tomó un pesado candelabro de hierro, sopesándolo en sus manos. «Hermana», llamó a Beatriz, «¿estás lista?» Beatriz se levantó, secándose las lágrimas. «Hace 43 años que estoy lista para terminar esto». Ambas se pararon frente al espejo. En el reflejo, las dos ancianas las miraban con expresiones de súbita comprensión, de miedo y alivio mezclados. «Lo siento», susurró Isadora al reflejo a sí misma, a la versión de ella que había estado atrapada en el cristal durante décadas. «Siento haberte condenado a esto. Siento haber sido tan vana, tan tonta, pero ya terminó para ambas».
Levantó el candelabro sobre su cabeza y justo cuando estaba a punto de estrellarlo contra el espejo, sucedió algo extraordinario. Los reflejos en el espejo cambiaron. Las dos ancianas comenzaron a retroceder en edad, como si el tiempo dentro del cristal de repente se hubiera puesto en reversa. Las arrugas se suavizaron, el cabello recuperó su color negro, las espaldas se enderezaron. En cuestión de segundos, los reflejos mostraban a Isadora y Beatriz tal como eran en el mundo real, jóvenes, hermosas, perfectas. Y entonces hablaron, no con la voz de las hermanas, sino con una voz que venía directamente del espejo. No nos destruyas, podemos pactar de nuevo, esta vez mejor, sin dolor, sin sótanos, sin secretos, solo juventud eterna. Y esta vez podríamos incluir a tus amigos, al doctor, al coleccionista. Podrían unirse a ustedes. No tienen que estar solas nunca más. Era tentador. Dios, era tan tentador. Tomás pudo ver la duda cruzar el rostro de Isadora, el momento de vacilación donde la vanidad y el miedo a la muerte luchaban contra la cordura y el deseo de libertad. No, dijo finalmente Isadora y su voz sonó más fuerte que nunca. Ya no. Se acabaron los pactos, se acabaron las mentiras, se acabó el vivir a medias. «Espera», gritó la voz del espejo, ahora con tono desesperado. «Los del sótano. Si me destruyes, ellos también morirán. Todos morirán. ¿Puedes cargar con esas vidas en tu conciencia?» «Ellos ya están muertos», respondió Beatriz con firmeza. «Solo sus reflejos permanecen, y esos reflejos merecen descansar tanto como nosotras». Isadora miró a su hermana. Beatriz asintió. «Por mamá», dijo Isadora, «por papá, por las mujeres que debimos ser, por la vida que nunca vivimos», añadió Beatriz, «y por nosotras», y juntas levantaron el candelabro y lo estrellaron contra el espejo con toda su fuerza. El sonido fue ensordecedor, no solo el cristal rompiéndose, sino algo más, como si 1000 voces gritaran al unísono, algunas de alivio, otras de agonía, todas liberándose finalmente de su prisión de plata y vidrio. Los fragmentos del espejo cayeron al suelo en una lluvia de cristales que brillaban con luz propia. Cada fragmento contenía un pequeño destello de vida, de tiempo atrapado, de almas en pedazos. Y en ese momento, Tomás vio con horror fascinante cómo las hermanas Figueroa comenzaban a cambiar. No fue instantáneo como habían temido, fue gradual, como si el tiempo hubiera decidido ser misericordioso en su regreso. Pequeñas arrugas aparecieron en las comisuras de sus ojos. Hebras de cabello plateado surgieron entre el negro. Sus manos comenzaron a mostrar manchas de edad, pero no parecían asustadas. De hecho, sonreían. «No duele», murmuró Isadora con asombro. «Pensé que dolería, pero no duele». «Me siento ligera», dijo Beatriz, como si un peso que llevaba cargando hubiera desaparecido. Don Arturo y Tomás observaban, incapaces de apartar la mirada, mientras las hermanas envejecían ante sus ojos. Pero no hasta los 74 años que marcaban los registros. Se detuvieron alrededor de los 50. Mayores, sí, con líneas de expresión y el cabello salpicado de gris, pero vivas, genuinamente vivas, de una manera que no habían estado en décadas. «El espejo no retuvo todo», dijo Tomás, con voz llena de asombro. «Solo tomó una parte. El resto del envejecimiento nunca sucedió, porque ustedes nunca vivieron realmente esos años. Estuvieron suspendidas». Isadora se miró las manos, las arrugas nuevas, las manchas de edad que nunca había tenido. «Son hermosas», dijo con lágrimas en los ojos. «Son mías, son reales». Desde el sótano vino un último sonido, no gritos de agonía, sino suspiros de alivio. Los 7 cuerpos momificados finalmente habían sido liberados, sus almas finalmente completas. En algún lugar del mundo, otros 11 espejos también se habían roto simultáneamente, liberando a sus víctimas o dejando que finalmente descansaran en paz. Tomás se acercó a los fragmentos del espejo. En uno de los pedazos más grandes todavía podía verse un destello de reflejo. No mostraba a ninguno de los presentes. «Comprenda, doctor Guerrero»,
No somos monstruos, no disfrutamos de esto, dijo Isadora con voz quebrada. Pero hemos aprendido, con dolor y pérdida, que el espejo tiene voluntad propia. No es solo un objeto que atrapa el tiempo, es algo más, algo que se alimenta de la vanidad, del miedo a la muerte, del deseo desesperado de permanecer. Y una vez que percibe esas emociones en alguien, no lo suelta. Eso es imposible, murmuró Tomás, pero ya no sonaba tan seguro. Los objetos no tienen voluntad, no pueden, repitió como si intentara aferrarse a su lógica científica, pero las palabras perdían fuerza. Isadora soltó una risa amarga. Doctor, ha visto con sus propios ojos reflejos que viven vidas separadas de sus originales. Ha visto un espejo que detiene el tiempo y ahora me dice que es imposible que tenga conciencia. Tomás miró alrededor del salón, buscando alguna forma de escapar de la pesadilla que había atrapado su mente, pero las ventanas estaban selladas con postigos como barreras impenetrables. La puerta principal, cerrada con cerrojos invisibles, era otra trampa, y la única otra salida era aquella escalera que descendía al terror del sótano. ¿Cuántos?, preguntó, la voz quebrada. Las hermanas intercambiaron una mirada, una carga de culpa silenciosa. 7, admitió Beatriz. El capitán del barco nos dijo que había vendido 12 espejos a lo largo de los años. Nosotras somos el 13º caso. Los 7 anteriores. Sus cuerpos están abajo, momificados por el tiempo, pero de alguna forma todavía conectados a sus reflejos, en otros espejos, en otros lugares. El capitán los coleccionaba, explicó Isadora con la voz quebrada. Cuando alguien moría bajo el pacto del espejo, él recuperaba el espejo y lo almacenaba. Este espejo que tenemos es especial. Es el espejo maestro. Contiene ecos de todos los demás. Por eso a veces vemos más reflejos de los que deberíamos. Por eso escuchamos las voces. Tomás cerró los ojos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Cuando los abrió de nuevo, había tomado una decisión. Hay otra opción, dijo con más firmeza. Podemos destruir el espejo. El silencio que siguió fue absoluto. No, susurró Beatriz. No se atreva. Si el espejo es la fuente del pacto, destruirlo terminaría con todo. Sí, ustedes envejecerían instantáneamente, pero también liberarían a todos los atrapados, a ustedes mismas, a los 7 del sótano, a quien quiera que esté en los otros espejos. Y moriríamos, dijo Isadora. Todos moriríamos. Pero serían libres, argumentó Tomás. Morirían como humanos, no como lo que sean ahora. Don Arturo levantó la cabeza, sus ojos rojos, pero con una chispa de esperanza. El doctor tiene razón. Es la única manera. Destruyan el espejo y liberemos a todos. Fácil para usted decirlo, espetó Beatriz. Usted no es quien perdería su vida. Ustedes ya perdieron su vida, contraatacó Tomás. Hace 43 años. Lo que tienen ahora no es vida, es una parodia grotesca de la inmortalidad. Son prisioneras en su propia casa, aterrorizadas de su propio reflejo, escondidas del mundo. ¿Es eso lo que querían cuando hicieron el pacto? ¿Vale la pena la juventud eterna si tienen que vivir en este infierno? Las palabras golpearon a las hermanas como bofetadas físicas. Isadora se dejó caer en un sillón, las lágrimas rodando por sus mejillas perfectas. Todos estos años, sollozó, todos estos años diciéndonos que valía la pena, que éramos especiales, que habíamos conseguido lo que todos desean secretamente. Pero usted tiene razón, doctor. Esto no es vida. Hace décadas que esto dejó de ser vida. Beatriz se arrodilló junto a su hermana tomando sus manos. Si destruimos el espejo, será rápido. Dolerá. Tomás se acercó, su expresión suavizada por la compasión. No lo sé, admitió con honestidad. Pero sea lo que sea, será el fin verdadero y definitivo. No más reflejos que viven vidas separadas, no más almas divididas. Solo paz. Isadora miró a su hermana. En ese momento parecieron comunicarse sin palabras, como lo habían hecho durante toda su vida. Finalmente asintieron al unísono. Está bien, dijo Isadora con determinación renovada. Pero lo haremos nosotras. Es nuestro peso que llevar,
nuestra decisión que tomar. Se levantó con paso firme y caminó hacia la repisa donde guardaban varios objetos antiguos. Tomó un pesado candelabro de hierro, sopesándolo en sus manos. «Hermana», llamó a Beatriz, «¿estás lista?» Beatriz se levantó, secándose las lágrimas. «Hace 43 años que estoy lista para terminar esto». Ambas se pararon frente al espejo. En el reflejo, las dos ancianas las miraban con expresiones de súbita comprensión, de miedo y alivio mezclados. «Lo siento», susurró Isadora al reflejo, a sí misma, a la versión de ella que había estado atrapada en el cristal durante décadas. «Siento haberte condenado a esto. Siento haber sido tan vana, tan tonta. Pero ya terminó para ambas». Levantó el candelabro sobre su cabeza, y justo cuando estaba a punto de estrellarlo contra el espejo, sucedió algo extraordinario. Los reflejos en el espejo cambiaron. Las dos ancianas comenzaron a retroceder en edad, como si el tiempo dentro del cristal de repente se hubiera puesto en reversa. Las arrugas se suavizaron, el cabello recuperó su color negro, las espaldas se enderezaron. En cuestión de segundos, los reflejos mostraban a Isadora y Beatriz tal como eran en el mundo real, jóvenes, hermosas, perfectas, y entonces hablaron, no con la voz de las hermanas, sino con una voz que venía directamente del espejo. «No nos destruyas. Podemos pactar de nuevo, esta vez mejor. Sin dolor, sin sótanos, sin secretos, solo juventud eterna. Y esta vez podríamos incluir a tus amigos, al doctor, al coleccionista. Podrían unirse a ustedes. No tienen que estar solas nunca más». Era tentador. Dios, era tan tentador. Tomás pudo ver la duda cruzar el rostro de Isadora, el momento de vacilación donde la vanidad y el miedo a la muerte luchaban contra la cordura y el deseo de libertad. «No», dijo finalmente Isadora, y su voz sonó más fuerte que nunca. «Ya no. Se acabaron los pactos, se acabaron las mentiras, se acabó el vivir a medias». «Espera», gritó la voz del espejo, ahora con tono desesperado. «Los del sótano, si me destruyes, ellos también morirán. Todos morirán. ¿Puedes cargar con esas vidas en tu conciencia?» «Ellos ya están muertos», respondió Beatriz con firmeza. «Solo sus reflejos permanecen, y esos reflejos merecen descansar tanto como nosotras». Isadora miró a su hermana. Beatriz asintió. «Por mamá», dijo Isadora, «por papá, por las mujeres que debimos ser, por la vida que nunca vivimos», añadió Beatriz, «y por nosotras», y juntas levantaron el candelabro y lo estrellaron contra el espejo con toda su fuerza. El sonido fue ensordecedor, no solo el cristal rompiéndose, sino algo más, como si 1000 voces gritaran al unísono, algunas de alivio, otras de agonía, todas liberándose finalmente de su prisión de plata y vidrio. Los fragmentos del espejo cayeron al suelo en una lluvia de cristales que brillaban con luz propia. Cada fragmento contenía un pequeño destello de vida, de tiempo atrapado, de almas en pedazos, y en ese momento Tomás vio con horror fascinante cómo las hermanas Figueroa comenzaban a cambiar. No fue instantáneo como habían temido. Fue gradual, como si el tiempo hubiera decidido ser misericordioso en su regreso. Pequeñas arrugas aparecieron en las comisuras de sus ojos. Hebras de cabello plateado surgieron entre el negro. Sus manos comenzaron a mostrar manchas de edad, pero no parecían asustadas, de hecho, sonreían. «No duele», murmuró Isadora con asombro. «Pensé que dolería, pero no duele». «Me siento ligera», dijo Beatriz, como si un peso que llevaba cargando hubiera desaparecido. Don Arturo y Tomás observaban, incapaces de apartar la mirada mientras las hermanas envejecían ante sus ojos, pero no hasta los 74 años que marcaban los registros. Se detuvieron alrededor de los 50. Mayores sí, con líneas de expresión y el cabello salpicado de gris, pero vivas, genuinamente vivas, de una manera que no habían estado en décadas. «El espejo no retuvo todo», dijo Tomás, con voz llena de asombro. «Solo tomó una parte, el resto del envejecimiento nunca sucedió, porque ustedes nunca vivieron realmente esos años, estuvieron suspendidas».
Isadora se miró las manos, las arrugas nuevas, las manchas de edad que nunca había tenido. «Son hermosas», dijo con lágrimas en los ojos. «Son mías, son reales». Desde el sótano vino un último sonido. No gritos de agonía, sino suspiros de alivio. Los 7 cuerpos momificados finalmente habían sido liberados. Sus almas finalmente completas. En algún lugar del mundo otros 11 espejos también se habían roto simultáneamente, liberando a sus víctimas o dejando que finalmente descansaran en paz. Tomás se acercó a los fragmentos del espejo. En uno de los pedazos más grandes, todavía podía verse un destello de reflejo. No mostraba a ninguno de los presentes.